Bien, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales. Ya estamos más habituados a nuestro foro Ágora Virtual, que desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y su dirección de extensión estamos realizando desde este año en las condiciones especiales de distancia de pandemia. Hoy día estamos asistiendo al foro llamado El cuerpo en la ciudad en crisis, interseccionalidades territoriales, un foro generado por las personas que ya verán y que serán presentadas por la profesora Rebeca Silva, que va a ser quien moderará esta actividad. La profesora Rebeca Silva es diseñadora de la Universidad de Chile, doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, académica del Instituto de la Vivienda INVI de nuestra facultad, directora de la Red de Inclusividad Urbana de la universidad y senadora universitaria. Es investigadora y está vinculada a temas de inclusividad, adaptabilidad del entorno a escala humana y habitar el espacio público. Ella presentará a nuestros invitados. Quiero agradecer a las personas que participan de esta presentación, a los asistentes virtuales. Este material está siendo transmitido en vivo y luego será subido a la web para que se pueda ser visitado. En nombre de nuestra facultad, del decano Manuel Amaya y de la dirección de extensión, sean todos bienvenidos a la actividad y que resulte en una conversación interesante que permita a esta facultad seguir cumpliendo su rol de divulgar conocimiento y especialmente en esta contingencia especial. Muchas gracias a todos por su asistencia y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todas, a todos quienes nos están escuchando. También agradezco a Alberto la presentación y también a la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile por gestionar este foro que estamos comenzando. Bueno, gracias por la presentación. Me gustaría presentar y saludar a nuestros expositores y expositoras. Primero, nosotros vamos a presentar a Catherine Galás. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinadora del Núcleo de Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales, y es académica también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También nuestro segundo expositor es el profesor Martín Torres. Él es doctor en Geografía y Género, docente de Geografía de la Universidad de Chile, subdirector de Género y Diversidades de nuestra facultad y coordinador de Cuerpos X, Laboratorio de Geografía y Género. También quiero presentar a Valentina Saavedra. Ella es arquitecta, feminista, magíster en urbanismo de nuestra universidad, académica del Instituto de la Vivienda, también de la Universidad de Chile, y directora de la Fundación Vértice, activista por el derecho de mujeres y disidencias en la ciudad. A mí me gustaría, para comenzar en este foro, hacer una breve introducción, presentación. Voy a compartirles pantalla para poder entrar en la discusión de la temática de nuestro foro. En un siguiente momento les haré la introducción de las temáticas que presentarán cada uno de nuestros expositores en el mismo orden que los he presentado. Quisiera comentarles también que está abierto el espacio para que puedan hacer preguntas, y en la segunda parte del foro vamos a abrir ese espacio para que nuestros expositores, ¿no es cierto?, las reciban y podamos comentar en conjunto. Bueno, voy a compartir acá modo presentación. El foro, la temática del foro que hoy día estamos compartiendo es el cuerpo en la ciudad en crisis, interseccionalidades territoriales. Nosotros planteábamos, ¿no es cierto?, esta idea de cómo ir desde el concepto de derecho a la ciudad al derecho a la vida urbana, ¿no? Eso es entendiendo que tenemos que reconocer que se requiere hoy día avanzar en las nuevas formas, planes, programas, ¿no es cierto?, urbanos, con una base y una aproximación mucho más cercana a los habitantes, ¿no? Por eso esta idea de la vida urbana, es decir, en el reconocimiento de las prácticas, saberes y quehaceres propios, ¿no es cierto?, de las diversidades, de las subjetividades con las que habitamos, ¿no es cierto?, nosotros, las personas, la ciudad. Hay varias preguntas que se levantan en esta discusión, que por supuesto no es cerrada, sino que son formas de aproximarnos hoy a esta temática tan relevante, ¿no? Una de ellas es cuáles son las huellas de las desigualdades, las formas de construir la ciudad.
entendemos, ¿no?, desde la línea de trabajo de la red de inclusividad urbana en particular, y como lo plantean varios autores, ¿no es cierto?, esta idea de que el espacio construido posee una concepción de base, en la cual la infraestructura, el equipamiento, ¿no es cierto?, el acceso a servicios, al espacio público, van evidenciando a quienes se está permitiendo acceder, a quienes no, ¿cierto? Cómo aparecen ciertos cuerpos y otros quizás no logran aparecer, ¿no? De algún modo se invisibilizan, se borran. Y en ese sentido también las posibilidades de realización individuales en la ciudad, que es un gran tema también que involucra, ¿no?, esta idea del disfrute, ¿no?, y del deseo, de ese deseo que surge y que quizá hoy no está visibilizado en esas políticas o en las formas en que estamos pensando la ciudad. ¿De qué manera se evidencia además, ¿no es cierto?, en preguntas tan obvias quizás, pero no recogidas en estricto rigor en lo que vemos hoy día de nuestro entorno construido, ¿para quién está diseñada la ciudad? ¿No? ¿Para quiénes? ¿A qué cuerpos se les permite acceder? ¿No es cierto? ¿Quiénes son los que están diseñando la ciudad? ¿Quiénes la proyectan? ¿No? ¿Quiénes planifican nuestros territorios? Son cuestiones súper relevantes que están en la discusión y que están en clave activa, digamos, desde hace ya muchos años, ¿no es cierto? Pero que hoy día se visibilizan mucho más fuertemente con la crisis actual, la crisis social que venimos viviendo nosotros desde el 18 de octubre y con la actual situación de pandemia que nos lleva o nos obliga a cuestionar, ¿no es cierto?, cuál es esa normalidad hacia la que debiéramos volver, porque pareciera que esa ya no vuelve más. Por ahí Naomi Klein decía que la normalidad era el problema, ¿no? Creo que me parece relevante también abordarlo y leerlo en esa clave. Algunas fotos de la ciudad que yo he querido traer solo para complementar y poder empezar a provocar, ¿no es cierto?, la discusión, tiene que ver con estas formas, ¿no es cierto?, de habitar y cómo entendemos a esos habitantes, a esas habitantas, ¿no es cierto?, y sus cuerpos en este territorio, porque en clave interseccional tendríamos que reconocer que somos todas esas subjetividades juntas, ¿no es cierto?, habitando en estos cuerpos que vemos, desde nuestras precariedades, ¿no es cierto?, como en el caso de la foto, que habla por sí misma, creo yo, esto es cerquita de Fau, acá en Carabineros de Chile, en Portugal con Carabineros de Chile, donde, por ejemplo, las trabajadoras del aseo, ¿no es cierto?, de la limpieza de la ciudad, eh, se detienen, ¿no es cierto?, a almorzar sentadas en sus basureros, ¿no? Desde el PNUD plantea, ¿no es cierto?, que muchos seres humanos han escapado de la pobreza extrema en todo el mundo, pero aún son más los que no tienen oportunidades ni recursos para tomar las riendas, comprendiendo que el lugar que ocupa una persona, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad sigue estando determinado, ya sea por su género, por su etnia, ¿no es cierto?, por la situación socioeconómica en la que se encuentra, y finalmente también tendríamos que incluir acá por el curso de vida o la parte, ¿no es cierto?, del ciclo de la vida en la que está viviendo, ¿no es cierto?, dónde nació, etcétera. Es una cuestión que te obliga a pensar que quizás uno la reconoce teóricamente, pero en la práctica sigue existiendo políticas que se focalizan quizás bueno, algunas más incipientes que otras, ¿no?, a cada una de esas temáticas, pero que no necesariamente están integradas, ¿no es cierto?, en una mirada que involucre esa perspectiva más interseccional. Judith Butler, ¿no?, que estos días nos ha visitado con algunos conversatorios, plantea, ¿no es cierto?, que las categorías nos dicen más sobre las necesidades de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos. En ese sentido, efectivamente, no se trata acá de encontrar un buen modo de categorizar estos cuerpos, estas cuerpas, ¿no es cierto?, sino que más bien plantear cómo desde estas formas de planificar y de levantar nuevas propuestas en el diseño de nuestras ciudades, ¿no es cierto?, con un enfoque inclusivo, pero un enfoque inclusivo que no normalice las desigualdades, sino que más bien genere, ¿no es cierto?, una forma expansiva de abordar con perspectiva interseccional, ¿no es cierto?, eh, esta nueva forma de ciudad. Yo creo que ahí es clave pensar que nos aproximamos
al concepto de una nueva ciudad que aparece, ¿no? Por ahí hablábamos en un curso que se llama así, de hecho, el derecho a la nueva ciudad, porque ahí la pregunta es, ¿cuál es esa nueva ciudad que está apareciendo o que tendrá que aparecer en este espacio? ¿Ya? Desde esa base, ¿no es cierto?, esta foto de la señora María que vive en las canteras, ¿no es cierto?, ella nos refleja o nos pone de manifiesto que las condiciones materiales son fundamentales, ¿no es cierto?, para entender la vida cotidiana en la cual nos estamos desenvolviendo. Esto va cobrando sentido nuevamente cuando pensamos en que no podemos mirar por capas separadas, ¿no es cierto?, cada una de esas realidades. Tenemos políticas, ¿no es cierto?, asociadas a discapacidad, la ley 20.422, ¿no es cierto?, el decreto supremo 50. Tenemos también otras asociadas a la comprensión del envejecimiento de la población chilena, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos criterios con los que se va a operar las soluciones, por ejemplo, habitacionales, urbanas en general, ¿no es cierto? ¿Cómo operan estas políticas quizás para cada una de esas subjetividades sin que logren encontrarse, ¿no es cierto?, o enfrentarse cuando vemos, por ejemplo, una ley de copropiedad u otras, ¿no es cierto?, donde no aparecen necesariamente aquellas cuestiones vinculadas a esta accesibilidad, por ejemplo, que comentaba recién. Aquí es importante entonces en esta idea de este cuerpo, ¿no es cierto?, de este cuerpo con la perspectiva interseccional, el poder observar o abordar cómo se hace un reconocimiento de estas subjetividades si yo no soy capaz de entender, de ver primero, luego de no entender algo que no conozco, ¿no? En ese sentido también, citando a Butler, ¿no es cierto?, se plantea esta idea de que yo me reconozco a mí mismo y en los otros cuando el espacio también me reconoce, cuando me acoge, me permite aparecer, ¿no es cierto? Y en ese proceso de producción del espacio finalmente, yo lo voy transformando y voy transformándome con el espacio, ¿no es cierto? Y con los otros. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros, la propuesta, digamos, del foro tiene que ver con esta idea de cómo avanzamos hacia un urbanismo expansivo que recoja esta perspectiva interseccional que vamos a ver con más detalle con nuestros expositores y esto está implicando una redefinición de ciertos parámetros, ¿no es cierto?, que respondan a esas necesidades nuevas y quizás otras que hoy día se han visibilizado y que para ello es necesario que podamos articular una forma, ¿no es cierto?, de reconocimiento de la diversidad, pero no solo desde bases teóricas, sino que también desde una pragmática que permita avanzar, ¿no es cierto?, en cuestiones efectivas, donde se logra una implementación efectiva, ¿no?, nuevamente en el territorio. Y por lo tanto, esas nuevas formas de planificación tienen que considerar estas estructuras sociales complejas que están imbricadas, ¿ya? La diversidad étnica, ¿no es cierto? Hoy día toda la temática de migración que también vamos a ver a continuación, el género, las disidencias sexuales, el curso de vida, ¿no es cierto? La diversidad funcional y las distintas discapacidades también con las que habitamos. Hoy en Chile tenemos sobre 2,5 millones de población con discapacidad en distintas formas, ¿no es cierto? Y no todas ellas son reconocidas, no todas ellas aparecen como visibles, ¿no es cierto? Y bueno, esto responde a muchas formas de control finalmente que opera, ¿no?, desde nuestro sistema, desde el modelo, ¿no es cierto?, que termina dando respuesta a un estándar más bien prescrito, ¿no es cierto?, más bien normado por nuestra sociedad. Cuando pensamos en la ciudad en crisis, pensamos en noticias, ¿no es cierto?, como la del presidente que en abril aseguraba, ¿no es cierto?, que vamos a estar adoptando nuevas formas de vida los próximos 2 años. Bueno, las estimaciones actuales son que eso va a ser mucho más porque hay una crisis profunda que viene en conjunto con la pandemia, que tiene que ver con un replanteamiento del modelo económico, ¿no es cierto?, y todo lo que sostiene, por lo tanto, nuestras sociedades. Hay iniciativas relevantes que hoy día nos dicen, bueno, ¿cuáles son las nuevas formas de transacción entonces cuando pensamos en el mapa de iniciativas cooperativas que acuñó de manera tan innovadora, ¿no es cierto?, tan propositiva, tan realista también la Fundación Vértice, a propósito de la directora que tenemos acá, en donde aparece esta idea de cómo por una parte nos quedamos en casa, nos cuidamos, pero ¿qué pasa con esas otras realidades, no? Las nuevas formas de trabajo, las nuevas necesidades finalmente, cómo vamos a recuperar
una vida que ya no era, digamos, igual para todos, y que sin embargo pareciera que hoy día, como han dicho también algunos ministros, ¿no? Hoy día se visibiliza, como si eso no hubiera existido antes, ¿no? Son cuestiones, yo creo, relevantes eh, que ha develado, ¿no es cierto?, este proceso. Y otras que tiene que ver con comprender qué significa estas gran sacudidas en nuestro entorno, ¿no es cierto?, en la forma en que estamos leyendo el mundo, en la manera en que se va a rearticular, ¿no es cierto?, esta internacionalización o este sentido global, ¿no es cierto?, con problemáticas que son actuales, mundiales también, pero que requieren nuevas formas de espacialización y de volver finalmente a esta idea de la nueva normalidad, digamos, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Como comentaba, eh, ya no vamos a estar en esa normalidad que era. Y bueno, y surgen nuevas preguntas. ¿Quién financiará esto? ¿Cuáles serán los recursos? ¿Para quién será? ¿Cuáles van a ser las políticas? ¿Cómo se implementará? Y para cerrar esta idea, digamos, resumen bien sintética, yo creo que ahí es fundamental pensar en que la participación ciudadana, ¿no es cierto?, vinculante, es decisiva para repensar un urbanismo en clave interseccional. Necesita ser concebida, ¿no es cierto?, como un proceso desde los habitantes, desde los territorios, desde los habitantes que habitan los territorios particulares, ¿no es cierto?, entendiendo que son habitantes con una capacidad de agencia que pueden incidir, que tienen que incidir en las políticas públicas, de manera que no sigamos trabajando con soluciones estándar, ¿no es cierto?, que finalmente son más bien impuestas y que quedan desconectadas, fragmentadas, ¿no es cierto?, de las diversas realidades. Eso, digamos, es una síntesis general para poder introducir lo que ha sido la motivación y el título finalmente de nuestro foro. A continuación, a mí me gustaría presentar, ¿no es cierto?, nuevamente las temáticas que vamos a ver con nuestros expositores. Tenemos por una parte a la profesora Catherine Galás. Ella nos va a hablar hoy día sobre la construcción de la diferencia en espacios urbanos, tratando de plantear, ¿no es cierto?, esta mirada interseccional desde la aproximación a la construcción de la diferencia en torno a las personas migrantes en Chile. Creo que en ese sentido va conectando varias de las temáticas que yo presentaba. Agradezco y le doy la palabra a la profesora Catherine Galás. Muchas gracias, Rebeca. Yo también voy a compartir pantalla. Ya, ahí, perdón. Bueno, primero darle las gracias a la Facultad de Arquitectura por la invitación, a Rebeca y a la Red de Inclusividad por invitarme a participar de este foro. Yo voy a presentar algunas más reflexiones e incluso dudas sobre cómo estamos pensando el espacio más que soluciones o estrategias, ¿ya? Por un lado, desde el núcleo donde yo me sitúo hemos estado cuestionando, bueno, que el tema no es tanto si la diferencia existe o no existe, sino quién define esa diferencia, desde qué posición, cómo se representa socialmente a los diferentes en determinados espacios, territorios, y si esa diferencia se establece desde posiciones jerarquizadas o bien se construye desde caminos más horizontales, ¿no? De esta manera no es una cosa que entendamos la diferencia como algo aséptico, como algo sin color, más bien la entendemos como una relación social y por lo tanto una construcción sistemática que se va dando a través de diferentes prácticas institucionales, personales, contextuales, con diferentes saberes en juego, y que va haciendo que históricamente vayan posicionándose ciertas características en unos lugares naturalizados, ¿no? De diferencia. Por ejemplo, las sexualidades, las procedencias socioculturales, las diferencias de género, etc., ¿no? Se van naturalizando y pareciera como que fueran algo que no fue construido, ¿no? Sino que más bien como algo natural. Entonces, es una sistematización a través del tiempo, esa construcción de diferencia, ¿no? Para nosotras es importante mirar esa construcción desde la diferencia a través de estas miradas más interseccionales, entendiéndola como una forma de comprender la complejidad social, ¿no? En el sentido de cómo se entrecruzan diferentes desigualdades a nivel estructural que inciden en las trayectorias de vida
de diferentes personas. Y esos ejes pueden ser género, clase, raza, edad, y diferentes otros vectores, ¿no? Y en ese cruce es donde se vive, digamos, la vida, digamos, de las personas, ¿no? En ese sentido, mirando eso, entonces nos preguntábamos, ¿no? ¿Quién tiene entonces derecho a aparecer legítimamente, entre comillas, en los espacios urbanos y quiénes están vistos como fuera de la norma, ¿no? Quienes incluso emergen como sujetos abyectos, no posibles, ¿no? Y ahí hemos estado dando vuelta a que en el fondo todos estos procesos de quién tiene o no tiene derecho a la ciudad, tiene que ver cómo concebimos la ciudadanía, ¿no? O sea, qué idea de ciudadanía está en juego en la ciudad, ¿no? A quienes se les permite habitar libremente en espacios públicos y en un sistema neoliberal va a ser los consumidores, ¿no? Entre comillas, y quienes emergen fuera de la norma en la ocupación del espacio, ¿no? Y también quienes son relegados incluso de los espacios. En ese sentido, también creemos que en el fondo tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué representaciones de sujetos, de deseos, tú decías al inicio, ¿no? Y de relaciones, constantemente estamos siendo bombardeados a través de los medios de comunicación, socialmente, ¿no? ¿Cuáles son esas representaciones de sujetos que son más legítimos que otros? Y cómo se incorporan esos imaginarios en la forma que habitamos la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras que esos imaginarios van estableciendo para decir que esto está permitido y que esto no, ¿no? Y por lo tanto, cómo esas representaciones también están marcadas fuertemente, obviamente, por estas diferenciaciones de clase, de género, de etnicidad, de capacitismo, etc., ¿no? En ese sentido, particularmente voy a presentar hoy solamente el tema de cómo hemos visto el tema de las personas migrantes en los espacios urbanos, ¿no? Cómo se juegan estas diferenciaciones. Hay diferentes procesos que la sociedad, entre comillas, de recepción, va generando, ¿no? Por un lado, procesos de culturalización, de sobreculturalización. Son ellas, ellos, ellas las diferentes, ¿no? No nosotros. El conjunto nacional no se cuestiona, ¿no? Fuertemente por procesos clasistas, ¿no? De ellos son pobres, vulnerables, a veces pobrecitos, pobrecitas, ¿no? Como situadas en un lugar de victimismo, ¿no? Por otro lado, fuertemente racializadas, hemos visto muchos casos que han sido bullados, digamos, en la prensa, ¿no? Pero la fenotipia en Chile es un marcador social importante. Y también procesos de generización, o sea, hay una hipersexualización de ciertos cuerpos, una especificación laboral de personas migrantes, unos imaginarios negativos, tanto de algunas, sobre todo de algunos colectivos de mujeres migrantes y también obviamente de otros colectivos, y también adultocentrismo, ¿no? Cómo aparecen, por ejemplo, la figura del niño migrante como un niño en riesgo muchas veces por esta idea de que la maternidad y la paternidad no son bien ejercidas, una crítica súper nacionalista respecto de los cuidados, y también al otro lado como niños, niñas, también muchas veces provocadores. Todo esto va generando procesos de subalternización, o sea, ubicación en los espacios que la sociedad chilena no quiere habitar, ¿no? Espacios laborales, espacios residenciales, espacios ciudadanos que están subalternizados, digamos, ¿ya? En ese sentido, el sujeto que aparece aceptado está fuertemente marcado por un nacionalismo extremo, ¿no? El sujeto que es aceptado es el extranjero, extranjera, transeúnte, turista, y por otro lado el chileno consumidor. O sea, los espacios públicos son las personas que consumen, o sea, el que tiene derecho a sentarse en un espacio es aquel que está en un restaurante, por ejemplo, pero no puede sentarse alguien al lado porque en el fondo está haciendo mal uso del espacio público, ¿no? Por ejemplo. Las personas migrantes muchas veces están siendo posicionadas como en un lugar de peligro, de degradación del barrio, a veces se les subvalora culturalmente, ¿no? Y también emergen, como les decía al inicio, ¿no? Sujetos abyectos, o sea, por ejemplo, personas migrantes trans en situación de calle, es una situación que para el contexto chileno a veces es muy de rechazo hacia las personas, ¿no? Se generan muchas posibilidades de rechazo. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? Llevándolo como a los últimos días. Vemos que muchas personas migrantes, por todas las condiciones socioeconómicas, que de muchos despidos, etcétera,
pidieron regresos a a sus países, pero no fue pedido, bueno, una serie de políticas que no se gestionó y tomaron espacios fuera de la embajada, ¿ya? O sea, ante una falta del Estado de protección, las personas van a pedir traslado, y el Estado, ¿cómo les reacciona ante eso? Multándoles, sacándoles del espacio, criticando a las madres que estaban con hijos e hijas en los espacios y cuestionando sus habilidades parentales. Los vecinos y las vecinas reclamando por el peligro que comportaba, digamos, ante la pandemia, etc., ¿no? Todo eso provoca hay una persecución, digamos, a estas personas que obviamente están exigiendo un derecho, pero el Estado, por otra parte, es ambivalente, porque por un lado los controla, pero por otro lado les permite aparecer en la ciudad a través de los servicios de delivery, ¿no? O sea, son personas migrantes que están siendo perseguidas por exigir derechos, pero a la vez están siendo dejados en la ciudad porque son, entre comillas, trabajadores indispensables, ¿no? Entonces hay un juego bien perverso entre esta idea de que en el fondo una necropolítica, ¿no? ¿A quién se le deja vivir afuera? Es aquel que se arriesga actualmente a hacer esos servicios de delivery, donde hay un gran porcentaje de personas migrantes. ¿Y a quién se le persigue de los espacios? También a las personas migrantes, porque, entre comillas, hay una visión de que no desarrollan suficientemente cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ido encontrando? Me avisan con el tiempo, porque se me olvidó pasar. ¿Ya? Se generan fronteras que son, entre comillas, semióticos materiales, ¿no? Hay una patologización de la procedencia. Es vista como la normalidad, como la inestabilidad, como el conflicto, de los medios de comunicación en torno a que la transmisión de enfermedades a través de la migración, ¿no? Entonces hay una patologización detrás, ¿no? Hay una proyección universal de un único modelo de cultura, como si existiera una única... Catherine, quizás puedes apagar tu cámara. Katy. Katy, si quieres apagas tu cámara y puedes seguir con la presentación sin tu cámara para que no se caiga la conexión. Estás muteada. Perdón. Ahí. Ay. Ahí está. Un minuto. ¿Me apago la cámara? Ya. Eso. Súper, gracias. Sigo donde estaba, ¿no? Sí, tienes que volver a proyectar. Eso. Ya. Ahí. Perdón, ahora sí. Ya. Como decía, entonces, hay unos cuerpos que valen como, para el Estado, pareciera que hay unos cuerpos que valen mucho más las penas ser salvados que otros. ¿No? Hay una cierta lógica necropolítica, ¿no? Por un lado, hay denuncias de una falta de atención a personas migrantes actualmente en servicios en pandemia. No hay un sujeto, no se les considera, por ejemplo, en canastas familiares a todos, sobre todo a las personas en situación irregular, o ingresos económicos especiales. Están fuertemente afectados por despido y subcontratación, ¿no? Están viviendo violencia, no sé cómo voy en el tiempo, me falta poquito, ¿no? Vas bien, Katy, ya llevas 10 minutos, unos 3 minutitos más, yo creo que alcanzas. Vale. En el fondo lo que quería, como para ir redondeando y terminar, es en el fondo cómo a las personas migrantes se les va situando en la ciudad en una posición de vulnerabilidad, pero no es una condición que ellos portan, sino que es una maraña de significados y de acción de instituciones que los van situando en esa posición. Lo bueno, por un lado, o sea, están todos estos sistemas de control operando, pero en esa maraña también se generan resistencias, ¿no? Entonces hay estrategias, ¿no?, que se pueden visualizar para aparecer efectivamente en la ciudad. Por un lado, como les decía al inicio, ocupación del espacio público. O sea, las personas migrantes conscientemente están ocupando plazas, calles, espacios públicos, fuera de la embajada, etcétera, ¿no?, con ciertas demandas políticas, ¿no?
buscan una convivencia con las mismas personas de procedencia, de su propia procedencia o como plataforma migrante, ¿no? Ya la búsqueda, antes se señalaba que la búsqueda de vivienda era por un factor económico, pero en realidad muchas veces no buscan solo por el factor económico, sino por las redes de colaboración que pueden establecerse entre ellas y ellos, ¿no? Búsqueda de escuelas donde haya proyectos que efectivamente acojan a población extranjera. Cada vez estamos asistiendo más a participación en dirigencias vecinales, cooperativas de vivienda, y también, obviamente, para ir terminando, la acción colectiva y reivindicativa. O sea, ya tenemos grupos muy organizados y que en el fondo muestra esta forma de resistencia, digamos, a cómo el Estado y la sociedad chilena los ubica, ¿no? Solo quiero terminar con esta frase, que también tú algo lo dijiste, de Judith Butler, que estuvo hace poco, ¿no? Que en el fondo cómo cuando existen fronteras, ¿no? Se establecen ciertas fronteras y se construye esta diferencia en los espacios públicos, cómo en el fondo a la vez se generan performatividades que responden, digamos, a esas fronteras, ¿no? Y quería terminar con esto, sobre todo por el potencial de la organización migrante, ¿no? Cuando los cuerpos se reúnen en la calle o en otra forma de espacio público, están ejerciendo un derecho a aparecer plural y performativo, uno que reivindica y coloca el cuerpo en medio del campo político, y el que en su función expresiva y significante da lugar a una exigencia corporal, un conjunto de condiciones económicas, sociales y políticas, más vivibles que no estén ya aquejadas de formas inducidas de precariedad. Eso. Muchas gracias, perdón por la caída del sistema. Muchas gracias, Catherine, a ti. Mira, es la conexión, ya a todos nos ha pasado más de una vez, ¿no? Así que será comprensible para nuestro público. Insisto, por favor, a los que nos están oyendo, que pueden enviar sus preguntas, ¿no es cierto?, para los moderadores, para poder incluirlas en la sección segunda y abrir un poquito la discusión también desde sus miradas, desde sus comentarios, sugerencias, preguntas, ¿ya? Vamos a continuar con el profesor Martín Torres. El profesor Martín Torres nos va a hablar sobre cuerpos y precariedades invisibles. Va a exponer sobre cómo las corporalidades precarias han sido eternamente invisibles y ante la nueva crisis, la pandemia, ¿no es cierto?, el COVID-19 y la pobreza, esa invisibilidad se devela, ¿no? Se agudiza, se va de algún modo potenciando, entendiendo que son en estos cuerpos, en el fondo, los niveles de interseccionalidad son relevantes, sobre todo haciendo alusión a cuerpos LGBTIQ+. Así que le doy la palabra al profesor Martín Torres. Gracias. Hola a todos y primero que nada gracias por la invitación, a quienes están organizando, por supuesto gracias Rebeca por moderar y estar aquí compartiendo este espacio y gracias a las colegas también que ya nos conocíamos y lo descubrí hoy también que nos conocíamos con Catherine, así que eso es maravilloso. Pensando en esta idea, ¿cierto?, de los cuerpos, esta precariedad invisible y justamente como coloca Rebeca, esta situación que finalmente ha sido algo que ha sido eterno, que ha sido completamente invisible durante muchos años y que sin lugar a duda ante la crisis seguramente del año pasado se hace visible también y logra estallar, digamos, de alguna manera en la cara social, aquello que pasaba con ciertas corporalidades precarias y finalmente abandonadas por un sistema social y económico y tal vez también cultural. Pero finalmente, ¿qué tenemos ante esa situación? Tenemos, y me he cuestionado bastante cómo abordarlo, porque me da la sensación ante ciertos análisis que ante el COVID, esta invisibilización de estas corporalidades ha sido visible, que de alguna forma se ha hecho evidente la precariedad, se ha hecho evidente aquello que nadie quería ver dentro de un Chile, que finalmente yo escuché, por ejemplo, algunas situaciones el año pasado que decían, pero ¿por qué protestan si estábamos tan bien? O sea, hasta una semana atrás estábamos todos conformes con nuestros trabajos, con nuestros salarios, con el transporte, y a mí me llama mucho la atención de que efectivamente había gente que uno, que vivía en el oasis, y dos, que creía que Chile sí era un oasis. Entonces, ante esa caída, ¿cierto?, del oasis, ese develamiento del oasis, digamos que es, por así decir, una fantasía,
una fantasía, digamos, como cuando uno alucina con agua en el desierto, una cosa así. Entonces finalmente nos encontramos de que todavía existía cierto margen de incredulidad en algunas partes, en algunos segmentos de la población. Sin embargo, ante el COVID se hace evidente cuáles son esas precariedades que existen dentro de nuestra nación y las precariedades que existen también a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y comienzan a develarse ciertas situaciones como, por ejemplo, estadísticas que nos dicen que en Estados Unidos, de las personas que contraen COVID, la mayoría que mueren son o personas afrodescendientes o son personas latinoamericanas que son migrantes. Y ahí me conecto un poco también con lo que coloca Catherine, que finalmente existe una precariedad que genera que en el cuerpo sea evidente aquella precariedad. Ahora, bajo ese contexto, ir pensando, por ejemplo, cómo este camino precario va generando también niveles de cesantía, un trabajo precario. Cuando yo digo un trabajo precario, es que no solamente tiene que ver con si uno trabaja o no trabaja, sino que cuáles son las condiciones de ese trabajo. Por ende, ante esas condiciones de ese trabajo, yo me pregunto y me cuestiono si es que antes del COVID existían mejores niveles de satisfacción, ¿será que no había tanta precariedad? Yo creo que finalmente lo que viene a develar también la situación de cuarentena es develarnos qué personas tienen el privilegio de, por ejemplo, teletrabajar, entre los cuales nos incluimos, ¿verdad? O sea, finalmente ese privilegio de poder tener un contrato que te permita la posibilidad de teletrabajar versus la imposibilidad de salir a trabajar día a día, de vivir al día, que finalmente lo hacían la mayoría de los chilenos y chilenas. Y ante esa situación, comenzar a pensar no solamente en aquellos cuerpos que evidentemente han tenido esta trayectoria de precariedad, como por ejemplo la pobreza extrema, pobreza media, la vejez, por supuesto, y una gran masa migrante, sino que pensar en otro tipo de corporalidades que son invisibles. A eso me refiero yo con la invisibilidad eterna. Por ejemplo, patologías crónicas, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas LGBTIQ+, y un largo etcétera de personas y cuerpos que, digamos, habitan esta ciudad y otras zonas rurales también, por qué no decirlo, que han tenido una invisibilidad precaria, un camino hacia la precariedad y hacia la marginalidad que ha sido históricamente invisibilizada. Esa invisibilización, el día de hoy, es completamente reclamada y finalmente culmina en ciertos procesos en donde existen protestas a pesar de la cuarentena, en donde, por ejemplo, un día como hoy se comienza a abrir la idea de poder sacar el 10% de tu AFP para poder salvaguardar, entre comillas, de alguna manera la canasta básica familiar. Ahora, lo que a mí me atañe, por supuesto, y me posiciono, digamos, desde esa militancia siempre, es con la comunidad LGBTIQ+, y pensando, por ejemplo, en esa situación, cómo estas corporalidades pueden, ante esta crisis, emerger y surgir, ¿cierto?, dentro de la necesidad absoluta de poder evidenciar una demanda histórica, una demanda que dice que las personas LGBTIQ+ han sido rechazadas en los trabajos generalmente y que se ha relegado la población trans, por ejemplo, transfemenina, se ha relegado hacia un trabajo sexual, el cual es completamente irregular en cuanto, por ejemplo, a cotizaciones, en cuanto a poder tener un contrato, en cuanto a poder acceder incluso a poder regularlo como parte de un repertorio, como parte de algo propio, digamos, de un trabajo. A mí me encantó hace un tiempo atrás, hace ya una semana y poco, en un foro con una compañera trans que es trabajadora sexual, y ella coloca, digamos, y dice, bueno, yo soy una chica trans, ¿cierto? Trabajadora sexual ya hace 18 años. Y no solamente aquí en Santiago, sino que en regiones. Y me lo dice como quien me dice un currículum. Y eso me pareció maravilloso. Me pareció fantástico porque es justamente su currículum. Ella tiene una capacidad de relaciones extra, digamos, regionales, digamos, que me pareció maravillosa colocarlo y colocarlo que tiene 18 años de experiencia. Esa experiencia también es válida, pero es válida para qué tipo de sociedad. Evidentemente para la nuestra no lo ha sido, invisibilizando totalmente todo tipo de trabajo y llevándola seguramente a situaciones precarias ante la idea de un oasis, ¿cierto?, en Chile. Ahora, si comprendo y analizo desde esa perspectiva
cómo esa precariedad finalmente como camino, trayectoria de vida, que ya lo dice Butler justamente, en cómo finalmente estas trayectorias de vidas precarias nos van a llevar a que hayan cuerpos que importan y otros que no, pensar en cuáles son los niveles de interseccionalidad que finalmente abordan y se entrecruzan para que esa corporalidad ingrese en ese camino. Ahora, dentro de ello, evidentemente, tenemos que las personas LGBTIQ+, si lo interseccionamos con raza, clase y otros niveles, como por ejemplo el migratorio, nos vamos a ir dando cuenta que existe un entramado, una red bastante potente que va a ir generando una apertura hacia esa marginalidad. Y en ese sentido, ¿hasta cuándo? Y me conecto ahí con algunas imágenes que también colocó Rebeca. ¿Hasta cuándo finalmente esa corporalidad invisible va a poder sostenerse ante una sociedad como la que estamos perpetuando históricamente neoliberal? ¿Cuándo finalmente este sistema neoliberal va a poder lograr sustentar este tipo de cuerpos sin extraer, sin finalmente generar un extractivismo de esa corporalidad y mercantilizar cualquier tipo de movimiento, sino que más bien o romper lo neoliberal y entender la sociedad como otro tipo de sistema, o finalmente absorber ciertas demandas con reformas, que sería una salida, si bien neoliberal, también sería un poco aliviar a las grandes corporalidades que han sido invisibles durante todo este tiempo. Y pensando en ello, me refuerzo justamente también un poco en la idea que dice Catherine, en esta idea de que este cuerpo que genera este camino de precariedad y que lo lleva a la marginalidad es sin lugar a duda víctima de necropolíticas, en donde, para explicarlo un poco, estas necropolíticas no mueren por un balazo, aunque ante ciertas circunstancias que han pasado aquí en Chile podría ser que sí, pero vamos a suponer que no, ¿cierto? Entonces estas necropolíticas también nos llevan a morir ante la escasez, ante el hambre, ante una circunstancia en la cual, por ejemplo, estadísticas nos dicen de que una chica trans vive un promedio de 30 a 35 años. Esta situación es preocupante porque la mayoría de ellas mueren en su trabajo, mueren en la calle, mueren en manos de un cliente, por ejemplo, de trabajo sexual. Por ende, esa situación genera que esa desprotección que exista en ese trabajo va dándonos algunas luces de esa precariedad, porque evidentemente que esa chica trans no puede ir por un accidente laboral, por ejemplo, a la H, no va a ir al hospital del trabajador por un accidente laboral. Entonces, ante esa enorme precariedad que hemos sido, por así decir, no hemos querido verla, ¿no? Porque hay este gran segmento que vive dentro de este oasis, nos vamos a encontrar que esa interseccionalidad, ¿cierto?, necesita ser visible. Y en cierto punto, creo de que la pandemia, a pesar de todo lo malo que ha traído, también ha traído como positivo y como desafío para poder darle vuelta tal vez un poco toda la negatividad, es poder generar que ante esta situación tan evidente se pueda generar una política nueva, una política en donde no existan estas necropolíticas invisibles, ¿cierto? Y veladas socialmente, y poder ir generando cierta forma de comunicación en la cual ante la evidencia de la desigualdad y la inequidad podamos crecer en ello, crecer en ello. Y suena complejo, suena difícil, me pasé ya 2 minutos y por ende voy a ir recortando un poco. Estoy aquí mirando el tiempo, estoy atento a ello. Pensar en cómo finalmente esta pandemia podría también llevarnos a generar una nueva forma de entender la sociedad, que es necesario. Fue evidente, ante la pandemia a nivel mundial, no solamente aquí en Chile y no solamente en Santiago, que también me gusta decirlo, Santiago no es Chile, por ende comprender de que se hizo completamente evidente que necesitamos relacionarnos de otras maneras, tanto por algo económico, por algo medioambiental, por algo social, por finalmente la precariedad que existe en el 90% de la población mundial y por la tremenda inequidad, y digo inequidad y no desigualdad, que también es obvia, pero más que nada inequidad. Y con ello me quedo, con ello me quedo. Gracias. Gracias, Martín, a ti, perfecto en el tiempo.
Muchas gracias por tomar el tiempo para yo no tener que estar interrumpiendo. Vamos a seguir con la profesora Valentina Saavedra. Valentina va a hablar sobre cuerpos feminizados en confinamiento. Ella va a exponer sobre la situación que vivimos en medio del confinamiento, donde estamos pasando la mayor parte del tiempo en el espacio doméstico, y el crecimiento que ha tenido la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, la violencia psicológica también, el costo emocional y físico que nos ha pasado la cuenta, digamos, por ejemplo, por vivir ya sea en viviendas pequeñas, ¿no es cierto?, hacinadas, y quién finalmente es el que se lleva este costo, ¿no?, estos cuerpos feminizados. Así que, sin más, le doy la palabra. Adelante. Bueno, hola, hola a todos, a todas, a todos. Primero, gracias a Rebeca y al equipo que ha estado coordinando todo este ciclo de foros y este en particular, que me parece muy atingente hacerlo. Además, justo hoy día creo que me va a tomar ahí una licencia de que hoy día también se está reafirmando el derecho por el aborto. Y creo que hablar de cuerpos en tiempos de crisis, el día en que estamos demandando e insistiendo en el derecho de la autonomía del cuerpo, y creo que es importante también recalcarlo. Bueno, dicho eso, respecto a lo que nos convoca, claro, yo, como dice Rebeca, me gustaría también plantear y abrir quizás el tema en que la ciudad, si bien creo yo que el ámbito público y el ámbito político se da efectivamente en el espacio público, también el espacio público se constituye en la medida en que existe un espacio privado. Y por lo tanto me parece interesante y abordar también esa problemática del qué pasa en el espacio no público, en el espacio no visible, en el espacio en que se supone que mujeres y cuerpos más feminizados pueden desarrollarse, ¿no? Lo clásico que escuchamos es esta idea de, bueno, a nosotras nos violentan en lo público porque se nos relega a lo privado. La discusión es qué pasa también en lo privado. Y ahí, en ese sentido, me parece interesante problematizar primero esta división que existe de la idea de que la ciudad está entre lo público y lo privado, primero porque esa es una concepción que proviene de una división capitalista de la ciudad, en el sentido de dónde está el área de producción, dónde está supuestamente el área de la reproducción, y además está evidentemente depositada, sostenida en la idea de la división sexual del trabajo, ¿no? Que hay quienes se pueden quedar en ese espacio privado, hay quienes deben salir a lo público. Sin embargo, si es que pensamos desde una perspectiva de género, tanto el espacio privado como el público, pero también desde otras labores que no sean exclusivamente la producción de capital en particular, nos vemos en que existen otros usos, ¿no? No está solo la producción y el descanso, sino que también, bueno, está toda la que significa las labores de reproducción, que tiene que ver tanto con las labores domésticas. También creo que es importante reconocer el derecho, digamos, al espacio íntimo, al espacio propio, al espacio de privacidad propiamente tal, y por lo tanto la forma de ver el espacio, la ciudad en sí misma, se puede abordar de una complejidad aún mayor que solo de la apropiación del espacio público, como por ejemplo la idea del derecho a la ciudad, sino que también, bueno, y abordando quizá la reflexión que mencionaban antes, cuál es el derecho a la nueva ciudad. Quizá una nueva ciudad también debe cuestionarse cuáles son esa multiplicidad de espacios que habitamos, en donde el espacio doméstico no está desde la puerta de la casa hacia adentro, sino que también parte de los espacios comunitarios y públicos son parte también de los recorridos y labores domésticas, ¿no? Como ir al supermercado, ir al colegio a dejar a los niños, ir al consultorio. No es un desarrollo de lo público, sino que también es parte de labores que se depositan también sobre los hombros de los cuerpos feminizados. Y me detengo en particular en la idea del cuerpo feminizado, porque si bien esto es mayoritariamente carga de las mujeres, también la feminización de los cuerpos acude muchas veces a depositar estas labores sobre ellos, ya sea de personas homosexuales, personas transexuales e incluso personas heterosexuales, pero con comportamientos más femeninos. Y por lo tanto, esa carga, digamos, tiene evidentemente una desigualdad de género depositada, cuestión que
en esta coyuntura, ya no sé si es tan coyuntural, ya cuando llevamos como casi la mitad de un año en esto, pero en esta situación de la pandemia, se va agudizando precisamente porque el espacio público ya no es, digamos, tan libremente de habitar, pero también porque la precarización, debido a la crisis económica, también carga muchas veces la mano en las labores, digamos, que no son remuneradas. Entonces ahí, para abordar quizás esas dos aristas, primero, sobre la agudización misma de la discriminación, es que muchas veces el sistema, actualmente en la fase neoliberal, pero el sistema capitalista en general, se sostiene en la medida en que, o tiene como una especie de alianza con el sistema patriarcal, en la medida en que aprovecha dicha desigualdad para beneficios, digamos, de la acumulación capitalista. Y ahí quizá agarrando lo que mencionaba también Catherine, sobre, por ejemplo, esto también se aplica en el caso de las diferencias étnicas o diferencias como nacionales incluso, con la idea de quienes se hacen cargo, por ejemplo, de trabajos menos pagados, de a quienes se les considera ciudadanos y a quienes no. O sea, básicamente las fronteras nacionales tienen directa relación con generar categorías de personas y por lo tanto poder tener definido quiénes son como sujetos de la acumulación del capital y quiénes son parte, como digamos, las otras categorías que uno puede ahí obviamente cruzarlas entre que primero que ser mujer, pero ser mujer migrante transexual, y así, generando entonces categorías que la discriminación es útil para profundizar. O sea, la discriminación cultural que construimos lo que hace es reforzar esas categorías, creer que el, comillas, enemigo o competidor, y por lo tanto, digamos, el nacionalismo tiene también una brecha de género importante. Y bueno, y evidentemente también está toda la idea de quién sostiene muchas veces la carga de cuidados, de trabajo doméstico en una situación como esta, y bueno, como mencionaba antes, tiene relación con estos cuerpos feminizados. De hecho, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades estuvo haciendo una encuesta como hace 1 o 2 meses y casi el 50% de las mujeres consideraba de que se le había subido la carga producto de la interrupción de la escolaridad, ¿no? Como, o sea, como no de la escolaridad, de los colegios. Porque se sigue manteniendo la dinámica de la docencia, de el cuidado de los niños, pero esa carga, por ejemplo, en el caso de los hombres era de alrededor de un 20% que consideraba que había aumentado la carga. Entonces hay también ahí una situación que aquí ya pasándome más al debate del espacio doméstico en sí, que se concentra en el espacio doméstico, ¿no? Que existe, previo, digamos, a la pandemia, ya las feministas estábamos hablando de la crisis de los cuidados, que tiene que ver quién cuida cuando estamos hablando de que la sujeta, que culturalmente desde el patriarcado se nos asignaba los cuidados, comienzan a salir a trabajar, tienen otras dinámicas, hay demandas de libertades y por tanto, ¿qué pasa con los cuidados? Y bueno, se transforma en esta idea de la segunda jornada laboral, pero además con un rechazo a esa segunda jornada laboral. Y bueno, en la situación en la que estamos ahora, yo diría, y como dice Martín, que se visibiliza mucho más, es que esa crisis de los cuidados se hace latente, ¿no? Porque ahora no solamente las que hablábamos de eso nos damos cuenta, sino que todas finalmente se dan cuenta, e imagínense además como, no sé, ser profesora y tener hijos y estar al mismo tiempo haciéndole clase a 20 niños y al mismo tiempo cuidando a los niños. O sea, es una situación que yo diría que es de un costo emocional que el sistema actual y particularmente las políticas que se han implementado en este tiempo no se hacen cargo. ¿Y por qué no se hacen cargo? Porque como existe una desigualdad de género y existe un funcionamiento de discriminación, pareciera ser de que esta carga tenemos que asumirla las mujeres y las identidades feminizadas como responsabilidad propia, como por responsabilidad humana. Por cariño, bueno, se nos menciona que es por amor, se nos menciona que es por parte de nuestra responsabilidad como mujeres, y etcétera. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Es que entonces las políticas públicas, el Estado, se escinde, digamos, de esta responsabilidad.
y por lo tanto se aprovecha entonces de reducir, por ejemplo, gasto público al respecto, se aprovecha de no aplicar, digamos, medidas de urgencia ante la crisis. Y esto evidentemente se agudiza, para ir ya más al último punto, en condiciones, por ejemplo, de mayor precarización económica, metiéndole además ahora entonces la variable de la desigualdad económica, cuando esa misma situación se da en condiciones de hacinamiento, de allegamiento, de dificultades sociales o de dificultades materiales que pueden generarse. Y en esa situación, tanto en la primera, pero particularmente en esta segunda, las condiciones de violencia aumentan. Aumentan claramente porque existe una base de violencia que tiene que ver con el patriarcado, que construye la idea de que los hombres son propietarios de los cuerpos de las mujeres, y por lo tanto cualquier tipo de revelación ante eso se tiene esta como herramienta disciplinadora, que es la violencia, que también se da hacia cuerpos feminizados, pero también cuerpos que no responden a la heteronorma. Y por lo tanto, esta violencia también se está ejerciendo hoy contra, por ejemplo, disidencias sexuales, sobre todo en familias en que no aceptan esa diferencia. Entonces, imagínense la situación de confinamiento de una persona, ya sea bisexual, homosexual, trans, etcétera, con una familia que no acepta ya sea como identidad, etcétera. Y no voy a ahondar en eso porque eso no es mi tema, pero creo que es importante mencionarlo porque la violencia como herramienta de disciplinamiento se ejerce sobre los cuerpos no hegemónicos. Y para terminar, bueno, este encrudecimiento de la violencia hacia las mujeres en particular tiene relación también con la precarización de la vida que se está viviendo por la crisis económica. De hecho, cuando se precarizan las condiciones materiales, se agudiza la demanda de carga que se le asigna a las mujeres, y cuando éstas no responden a ese aumento de carga, aumenta entonces la violencia. Y creo que es importante mencionarlo porque actualmente, de hecho, la ONU también ha sacado varios estudios al respecto. Dicha condición tampoco tiene solución, no tiene respuesta en las políticas públicas, no tiene respuesta clara en el ministerio que debiese estar haciéndose cargo, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y bueno, yo diría que las redes feministas son las que han podido un poco sobrellevar esto, pero de hecho en esta misma encuesta que les mencionaba, alrededor del 90% de las mujeres decía sentir que en esta situación podía vivir con situaciones de violencia, como se sentían más expuestas a posible violencia. Cuestión que a mí me parece súper como preocupante, en el sentido de que la mayoría de las mujeres considera de que una de las personas con las que convive podría ser un agresor. Y creo que esa es una cuestión que a mí me parece fundamental. Y bueno, para terminar nomás, quizás con lo mismo que empecé, y que tiene que ver también con esta disputa de, bueno, cuáles son los territorios que habitamos, y uno de esos evidentemente es el territorio del cuerpo, y que bueno, que hoy día también como se está discutiendo el tema del día, digamos, por la acción del aborto antirracista, que me parece muy atingente a este foro en particular, también me parece importante pensarlo desde dónde habitamos, hacia dónde habitamos en esta nueva ciudad, en este proceso, por ejemplo, político que vamos a vivir, espero, del proceso constituyente, la idea de un derecho a la ciudad, en una ciudad en que se habiten los espacios en que efectivamente uno se desarrolla o una se desarrolla, y también, digamos, cómo se construye soberanía sobre los cuerpos, y erradicamos la idea de que los cuerpos femeninos son propiedad de alguien más que una misma, y que creo que es una cuestión que tiene que ser parte de eso. Eso, fin. Muchas gracias, Valentina. Bueno, súper interesante. Yo tengo muchos comentarios, pero voy a primero pasar a lo que me toca, que es, bueno, agradecer los saludos que nos han llegado de quienes están viendo el foro. Ahí hay algunos que vienen con barra, ya me di cuenta, porque les hablan con diminutivo. Entonces, sí. Saludan a Catilandia, ¿no es cierto? A Martín. Bueno, en fin, a nosotras también, gente de FAO que están mirando el foro. Y hay una primera pregunta que me gustaría abrir, en particular, es sobre
el profesor Patricio Bustamante, de la Facultad de Medicina, lo saludo a mi amigo Pato. Felicitaciones y gracias. Dice, ¿qué piensan respecto a las formas de organización desde la dinámica actual? ¿Cómo organizarnos colectivamente y hackear el sistema? Bueno, ese es mi amigo Patricio Bustamante. ¿Qué quiere contestar? Me parece que es interesante, vincula un poquito todas las presentaciones. Hay varias cosas que nos vinculan, pero ¿quién quiere comenzar, Katy, quizá? Qué difícil. Yo creo que una de las cosas que nos está dejando como lección a contrapelo esta pandemia es que sin colectividad no vamos a ninguna parte. No, a pesar de que podría haberse dado más individualismo, o sea, ya vivíamos en una lógica muy individualista, muy centrada en nuestros propios logros, etc. Pero yo creo que desde octubre en adelante, más ahora en la pandemia, se ha intensificado la evidencia de que no podemos hacerlo soles, ¿no? O sea, que necesitamos articularnos con otros, ¿no? Con otros cuerpos, con otras personas, con otras identidades. En nuestras propias precariedades, también siendo súper conscientes de nuestros privilegios. Creo que es la única manera de poder pensar una otra comunidad, un otro contexto posible, ¿no? Otra ciudad, otra constitución, otra forma de entender cómo nos vamos a relacionar, ¿no? O sea, ¿qué país queremos para el futuro? Estamos en un momento súper clave, preconstitucional se podría llamar, ¿no? Que en el fondo es como redefinir qué va a ser para el futuro esta comunidad larga, ¿no? Que ya no es, que nunca fue, pero menos ahora homogénea, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿de qué manera nos articulamos, pese a nuestras diferencias, con nuestras precariedades, para poder cambiar, sobre todo, esas desigualdades que nos están cruzando? Pero o sea, juntar alianzas que a veces pueden ser imposibles, ¿cachai? Que antes era como muy identitario todo. Yo creo que en el fondo hay que romper esa lógica identitaria para poder generar alianzas que sean incluso extrañas, ¿no? O sea, gente que en el fondo no se pudiera haber juntado de otra manera, pensando esas vulnerabilidades que nos están cruzando ahora y sobre todo ahora en pandemia. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Gracias, Katy. Martín, ¿quieres comentar al respecto a la pregunta? Sí, bueno, saludos, Pato. Gran pregunta. Esas son las cosas que pasan con las amistades, que nos hacen preguntas difíciles. Y está bien. Me gusta pensarlo y en efecto me pregunto yo también cómo podemos hackear efectivamente este sistema, ya que en efecto es lógico y es parte de la posmodernidad la fragmentación que se ha generado en cada uno de los movimientos. Es parte de lo que el sistema espera que suceda. Finalmente una fragmentación social, una fragmentación en movimiento, una fragmentación económica y en cuanto a la vivienda también. Por ende, ¿cómo aunar esa fragmentación en lo que dice Catherine, por ejemplo? A mí me parece de que la manera también de hackear un poco este sistema es no hacerle la movida, o sea, dejar de hacerle la jugada al sistema, lo cual es bastante complejo porque vivimos del sistema. Y el sistema busca y se reinventa para poder absorber aquellas corporalidades que se fugan también de querer estar dentro del sistema. O sea, por así decirlo, el sistema tiene un modelo para cada uno de nosotros. Y en efecto tiene incluso bien delimitado el modelo para el revolucionario, la revolucionaria, para el feminista. O sea, el sistema capitalista logra absorber efectivamente con sus tentáculos invisibles muchas veces, absorber a cada una de las corporalidades, pero al poder hackearlo, creo yo, que si bien es una tarea difícil, creo que lo que implica es poder desmembrar los comportamientos internos que cada uno tiene. Y eso es mucho más complejo a veces que poder generar alianzas con otras personas, sino que tiene que ver con poder generar una consecuencia interna. Y eso es muy complejo, porque la consecuencia interna implica tener que dejar de lado también aquello que es utilitario del sistema, que es nuestro modo de vida, incluso nuestra vestimenta, incluso tal vez el mismo sistema en cómo nos estamos comunicando ahora, es parte del sistema.
porque el hecho de que yo pueda estar aquí en un Zoom es porque tuve que comprar un computador, por lo tanto ya estoy dentro de un sistema. ¿Cómo hackeo ese sistema estando dentro del sistema? Sin embargo, cualquier espía dirá de que es más fácil hackear un sistema desde dentro que desde fuera. Por lo tanto, tampoco podemos estar afuera, tenemos que estar adentro. Desde Entonces, la barriga del monstruo, diría Haraway. exacto. Hay que estar dentro del sistema para poder hackearlo. Así que yo creo que la pregunta de Patricio va un poco por ahí. Estemos dentro del sistema, abordemos cada una de estas cosas, entendamos cómo funciona el sistema y posterior a ello podemos hackearlo efectivamente. Pero primero hay que evaluar el interno. Primero hay que evaluar qué cosas del interno son parte del sistema y cómo las corrijo, cómo las develo de mi corporalidad, cómo me libero, es casi como una situación anticolonialista, cómo me libero de esta colonialidad que existe, sistémica y estructural. Gracias, Martín. Valentina, ¿quieres comentar? Sí, bueno, primero gracias por la pregunta. Igual creo que pensar en cómo organizarnos me parece muy importante no solo pensarlo como en abstracto o como desde algo ajeno. Creo que hay que pensarlo desde lo que está existiendo. Hoy en día la gente se está organizando. Y creo que es importante reconocer esas dinámicas, fortalecerlas y yo creo que construir desde ahí, porque en general la organización no proviene de un análisis como teórico-político que convence de la organización. En general la organización proviene de demandas que te mueven la guata, que te dan ganas de salir o de conversar o de pensar incluso en conjunto. Y creo que antes de, o sea, que creo que lo inicial, el punto cero es reconocer lo que existe. Y hoy en día, por ejemplo, bueno, ahí Rebeca lo mencionaba en la introducción, nosotros hemos revisado hartas experiencias desde la Fundación Vértice, y bueno, parte también de mi trabajo en el INVI, para no hacer publicidad solo por un lado, tiene que ver con revisar y reconocer las dinámicas que se están dando actualmente. Hoy, lamentablemente, por una necesidad básica, que es la necesidad de alimentarse, cientos de miles de personas se están organizando en ollas comunes, campañas solidarias, acopios, cooperativas, etcétera, y tienen formas de funcionamiento que a mí me parecen súper rescatables. Creo que evidentemente no hay que romantizarlas porque es una situación súper crítica y que uno desearía que no tuvieran que existir, pero lamentablemente ante la necesidad se han construido de esa forma y creo que eso es lo que primero hay que recoger. Creo que además hay que mejorar esos funcionamientos porque, bueno, ya que estamos en este tema, generalmente se depositan y se cargan el costo en las mujeres y cuerpos femeninos, ¿no? O sea, la que está ahí revolviendo la olla, la que está haciendo la campaña, tu vecina, en general son las mujeres las que están ahí coordinándose entre ellas, porque además la olla común ya no puede ser en el espacio público, entonces se hace en la cocina de las casas, de varias casas, y después van con un carrito repartiendo y así. Bueno, ese tipo de organización existe. Yo lo que creo que para responder también, creo que desde ahí también hay que reconstruir. Y yo creo que lo que se puede plantear en ese sentido es que yo creo que lo que se está generando hoy son tejidos como territoriales locales. Y me parece a mí que lo que quizá apoyando también lo que planteaba Catherine, lo que hay que ver es cómo esos tejidos y cómo esas organizaciones locales y territoriales también van haciendo enlaces y links entre ellas, digamos, de manera de que aquella necesidad que se está generando no solo tenga una respuesta de autogestión, que significa sobrecarga para las personas, sino que también tenga una politización en respecto a cuáles son las necesidades o las soluciones concretas que debiesen venir de eso. Yo creo que ahí se fortalece también una organización y se proyecta de una manera distinta. Yo creo que, y en todas estas dinámicas también, por ejemplo, la digitalización, todas estas como herramientas online son parte, se fomentan, se utilizan, y yo creo que hay que buscar cómo se utilizan para eso, pero también asumiendo también las limitaciones que genera por todo el problema, digamos, de la alfabetización digital y etcétera. Por eso creo que también es importante reconocer lo que está existiendo hoy en día
y me parece a mí que es desde ahí que se va a surgir o está surgiendo las nuevas formas de organización. Sí, gracias Valentina. Yo también quería comentar sobre la pregunta también para poder ir cerrando en atención al tiempo. Yo creo que efectivamente en esta idea de qué manera vamos articulándonos desde nuestras diferencias, ¿no? Creo que obliga a repensar las formas que estamos hoy día, cómo estamos dando respuesta finalmente, con nuevas formas de organización, como decía Valentina, yo por eso lo traía también en las diapositivas del inicio. Yo creo que hoy día ya cada vez es más difusa esa dicotomía entre lo público y lo privado. Yo creo que ha aparecido fuertemente cada vez más, ¿no es cierto?, el concepto de lo común y cómo eso común se va de algún modo enraizando, ¿no es cierto?, en prácticas y en nuevas formas de organización que manifiestan otras formas de hacer. Yo creo que es fundamental lo que ahí aparece, o sea, cuando nosotros pensamos hoy día en espacios reducidos donde se está trabajando con ollas comunes, siguiendo el mismo ejemplo, lo que tenemos es que hay ahí una cuestión que es de espalda al sistema, o sea, ahí no está existiendo una transacción mercantil, ¿no es cierto?, concretamente para comprar, pagar, ¿no es cierto?, por la comida, sino que es una nueva forma de conectarte en ese espacio territorial para lograr en el fondo tener comida, ¿no? Hoy día se están dando iniciativas bien bonitas también, por ejemplo, respecto al trueque, ¿no? Y son cuestiones donde uno ve y va leyendo en distintos foros qué significa el trueque. El trueque es una cuestión, pero primitiva, o sea, eran las primeras formas de transacción de comida, ¿no es cierto?, de bienes, en fin, y eso ha vuelto hoy día, organizaciones comunales para cuidar a los hijos, para ir a comprarle a las personas que no pueden, en fin, una serie de iniciativas que son fuera de las lógicas del mercado que conocemos, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que es muy relevante esta invitación. Creo que hay que recoger esa invitación a promover nuevas prácticas, a reconocer nuevas prácticas, y eso también obliga a que nos miremos de nuevo, que nos podamos reconocer nosotros, entre estas cuerpas y cuerpos que andamos ahí, la ciudad, ¿no? Como aprender a ver también, aprender a vernos, aprender a leernos, aprender a representarnos, ¿no es cierto? Porque eso es fundamental. ¿Cómo traducimos esas prácticas, ¿no es cierto?, en cuestiones que puedan eventualmente institucionalizarse, pero institucionalizarse desde esa praxis colectiva, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es fundamental cómo esto se vincula, y me sumo a la idea de no pensarlo como algo ajeno, sino que también algo propio. Yo creo que todos acá los que estamos en la academia, lo comentábamos en unos foros la semana pasada también con Martín, en realidad somos muchos los que queremos hacer cambios, ¿no? Que queremos aportar finalmente desde nuestros quehaceres en reconocer, ¿no es cierto?, lo que la propia ciudadanía está diciendo, y desde ahí nosotros también plantearnos las problemáticas finalmente, o cómo avanzar con propuestas, con nuevas metodologías, con otras formas de mirar. Yo creo que eso es un desafío para todos nosotros, y yo agradezco que coincidamos también en ese sentido. Acá estoy viendo que tenemos a una Nati G, que dice que si nos centramos en lo que habla Butler sobre los cuerpos que importan y los que no, ¿cómo avanzamos hacia una organización que implique nuevas políticas, considerando esta parte positiva de la pandemia, pero también teniendo en cuenta que han sido muchos los cuerpos asesinados por una necropolítica y que solo se visibilizan como un número, un porcentaje, y los que seguirán muriendo mientras esto siga? Me imagino que ahí también se refiere, ¿no es cierto?, a este proceso paso a paso en el que estamos, y que hay varias posturas con respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa en el entremedio? ¿Qué pasa si es muy apresurado en efecto? ¿Cuáles son los cuerpos que van a quedar finalmente en el camino, ¿no? Que es algo que hoy día está totalmente en la palestra. No sé si alguien quiere comentar la pregunta de la Nati G. Perdón, si quieren, vale, pueden hacer el comentario a la pregunta y un cierre para poder ir ya terminando, ¿les parece? Por favor. Sí. Voy a comentar entonces sobre la pregunta. Me parece justamente que sucede aquello que comenta Nati G, digamos, sobre estos cuerpos que importan y los cuerpos que no.
estos cuerpos que importan son aquellos que finalmente se salvan ante este paso a paso. Y los cuerpos que no son los cuerpos que van quedando en el camino. Y cómo generar, cuando ella dice, ¿cómo vamos a generar, cierto, una alianza? ¿Cómo podemos generar una alianza cuando efectivamente hay cuerpos que importan y otros que no? ¿Cómo puede quedar en el olvido, digamos, esa situación? Y eso es muy complejo. Es efectivamente muy complejo poder generar una alianza cuando tú sabes que ante un movimiento existen cuerpos que son carne de cañón y otros cuerpos que van a obtener los beneficios de ese movimiento. Entonces, ante ello, me cuestiono, me interpelo también cuál va a ser la posición que vamos a tener, y creo que eso es importante comentarlo, la posición que vamos a tener como academia también ante esta situación. Vamos a ser de los cuerpos que importan y de los cuerpos que van a ser artículos posteriormente de los cuerpos que no importaron, o vamos a ser parte fundamental de un movimiento en conjunto, codo a codo, con aquellos cuerpos que finalmente no importan. Entonces, eso me parece interesante analizar a este cierre. O sea, ¿qué parte fundamental vamos a hacer de esta crisis, de este cuerpo en crisis? Gracias, Martín. ¿Katy? Yo, bueno, también agradecer a Nati la pregunta, y yo creo que es vital hacer procesos de memoria respecto de estas personas que están siendo números, que no se les reconoce, no sabemos las identidades de todas las personas que han muerto, no sabemos sus historias, no sabemos quiénes son, y son contadas como si fueran cosas y no personas. Entonces creo que lo fundamental es denunciar eso, y por otra parte en algún momento tendremos que hacer el cuestionamiento y también obviamente visibilizar nuestro rol como académicos. Yo que académica creo que es visibilizar que no todos los cuerpos están muriendo, son unos cuerpos determinados de cierta clase social, de ciertas condiciones de no tener privilegio, están siendo expuestos y lanzados, digamos, olvidados, digamos, de las políticas públicas de protección, y también visibilizar los privilegios que tenemos a otros sectores que tampoco somos las personas más ricas, pero en el fondo, lo que decía Martín, ¿no? O sea, tenemos el privilegio de poder teletrabajar, no todo el mundo lo puede hacer. También las implicancias que tiene ese teletrabajo, que a veces visibilizan las nuevas cadenas de producción neoliberal, donde te traspasan todo también, digamos, la producción a ti, y las condiciones son tuyas, las materiales, ¿no? Entonces, yo creo que como académicas tenemos que tratar de visibilizar estas desigualdades, y por otra parte, como decía Vale, intentar desde lo que se pueda en estas lógicas de vida actual, generar esas o apoyo o participación efectiva en las sinergias que se están dando más colectivas. Gracias, Katy. Valentina. Sí, bueno, agradecer la pregunta, muy en la línea también de lo que estaban planteando. Yo creo que, bueno, evidentemente el rol, yo creo que uno tiene como un rol por su trabajo, pero también creo que uno tiene un rol por su persona, como, o sea, a mí me parece que, claro, somos académicos, académicas, y creo que eso, como dice Catherine, implica un rol de visibilizar, estudiar, profundizar, que la cosa no pase inadvertida. Que creo que a mí me parece importante, y que muchas veces en la academia quedamos como todo bien guardadito en lo que trabaja cada uno, y creo que es importante ahí la pega de mostrar, de evidenciar también las desigualdades que acá estamos discutiendo. Pero creo que también que como una persona, creo que ahí hay otros roles, y a mí me parece importante que como desprejuiciar esta idea como de que como que las o los académicos lo que hacen es estar encerrado leyendo libros o haciendo estudios, o sea, como si uno no sé, yo me imagino que uno le dice, bueno, el dentista estará en su casa también sacando muelas, no creo, pues, o sea, hacen otras cosas, y yo me imagino que así mismo los académicos hacemos otras cosas. De hecho, las mismas personas que están todos acá presentando, somos activistas de alguna u otra manera
contra, digamos, la desigualdad de género, contra las discriminaciones. Me parece ahí también que esos roles hay que ir cumpliéndolos. Y bueno, en esta misma idea como de cuáles son los cuerpos que importan, cuáles no, a mí me parece que más que cuáles no, yo diría cuáles importan, porque creo que los cuáles no, yo diría que son como la gran mayoría, y creo que si bien los vemos a veces, o sea, ahora en esta discusión como sobre la necropolítica respecto a, comillas, números de fallecimiento, creo que ese es el extremo del costo de la desigualdad, porque la violencia, las discriminaciones, la precarización, los costos emocionales, psicológicos, etcétera, se están viviendo de manera bastante más transversal, diría yo, y que a veces son muy invisibilizados porque también en esta idea de la necropolítica se genera un extremo, ¿no? Entonces, si uno no está en ese extremo, no te quejes, no discutamos sobre eso. Y por lo tanto naturalizamos formas de precarización paulatina en donde básicamente es una forma de ir como sosteniendo y ampliando los niveles de tolerancia a la violencia. Y que es lo que, bueno, por muchos años se generó, por ejemplo, contra el pueblo mapuche, por muchos años se generó contra los migrantes, contra las diversidades y identidades sexuales, contra las mujeres, y por lo tanto en estas situaciones de crisis, bueno, si no estabas a punto, bueno, digamos, como a punto de morir, como que pareciera ser que no estás viviendo una situación crítica. Y creo que es importante también problematizar todo ese entorno, todo cómo es que llegamos a ese nivel en que se puede hablar de números como si no fueran personas. Creo que todo ese trayecto es un continuo de violencia, un continuo de discriminación, que me parece importante visibilizar, cuestionar y ojalá erradicar, y en eso me imagino estamos todos aquí los presentes. Sí. Muchas gracias. Yo siempre, para ir cerrando, yo siempre digo, ¿no?, que a propósito del querido señor Harvey, que al final son los movimientos sociales los que son capaces de transformar, ¿no es cierto?, porque hay un cuestionamiento crítico de la base respecto a lo que entendemos o lo que está naturalizado o normalizado, ¿no es cierto? Hoy día yo creo que eso lo hemos visto. Hace poquitos días se abrió la posibilidad de sacar nuestro 10%, que no lo hubiéramos jamás pensado, ¿no es cierto?, el 17 de octubre, ¿ya? Es una cuestión que de algún modo manifiesta también cómo podemos desde la propia ciudadanía, ¿no es cierto?, ir levantando esas demandas y pensar en que toda esa zona gris donde habitamos muchos de nosotros, ¿no es cierto?, que no es el extremo, pero que finalmente tiene un sinnúmero de desigualdades que efectivamente están naturalizadas, yo creo, y naturalizadas entre nosotros mismos, que las vivimos, digamos, también en distintos niveles, por supuesto. Creo que hoy día es el momento preciso para pensar, ¿no es cierto? Bueno, por una parte, ¿qué país queremos? Era lo que decíamos, ¿no? ¿Qué país queremos? ¿Cómo queremos vivir? Pero también ser mucho más activos, ¿no es cierto?, en denunciar, mucho más activos en compartir y estar vigentes, digamos, en lo que son las cuestiones que hoy día se pueden ver como injusticias, ¿no es cierto?, como desigualdades, y como cuestiones que se van perpetuando en el tiempo. Yo creo que es muy importante ahí que nos podamos también organizar, ¿no es cierto?, y tener una voz finalmente para decir justamente no más. Queremos otro mundo es posible, ¿no? Otro país es posible también. Yo, bueno, agradezco mucho, ha sido un gusto estar con ustedes, agradezco nuevamente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿no es cierto?, a Fernando Daurin, a Claudio Castro, a Daniel Palma, Alberto Texido, y bueno, a nuestros expositores, Valentina Saavedra, Martín Torres y Catherine Galás, por haber compartido este espacio que, bueno, nos hubiéramos quedado conversando, somos todos buenos para hablar. Así que saludo también a los oyentes, espero que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.